Con todos en esta nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa que hemos preparado relacionado a estos inmediatos desafíos de los candidatos a la segunda vuelta electoral. Segunda vuelta y campaña además que creo yo ha empezado. Al margen de que oficialmente será el 24 de marzo, digamos que el 23 a través del debate, pero de alguna u otra forma su presencia en redes sociales, sus declaraciones, sus entrevistas y demás marcan una carrera electoral y también posiciones respecto a este proceso que definirá el 13 de abril el futuro presidente de la República. Y además este voto de los jóvenes que quizás deban ir en conquista, los candidatos a la presidencia de la República, Luisa González y Daniel Noboa, o no necesariamente. O estos jóvenes, que van a ser, presumo yo, cautivados por los candidatos, están como que lejos, al margen, están en otro momento para tratar al menos de enterarse, porque su condición de voto facultativo entre 16 y 18 años pues no los pone obligatoriamente en el panorama electoral, pero sí como ciudadanos y para adentrarse en un proceso cívico, democrático y conocimiento de quiénes son las dignidades y diferentes ofertas que están electorales que están en el país. ¿Están los candidatos enfocando sus dardos para conquistar ese voto juvenil o no necesariamente? Los temas que compartiremos el día de hoy, además de nuestra invitación permanente a que nos continúe siguiendo en nuestras redes sociales y reposteando los temas que son de su interés, enterándose de las noticias que publicamos y las entrevistas en cada uno de los programas aquí en Altavoz. Así empezamos. Póngase cómoda, póngase cómodo. Estamos con Karina Márquez, nuevamente invitada con mucho cariño aquí en el programa. Karina, bienvenida a La Voz del Día en Altavoz nuevamente. Le agradezco mucho la invitación, estoy muy complacida de estar aquí. Nosotros contentos de poder seguir esbozando ideas, analizando escenarios y describiendo panoramas de esta segunda vuelta electoral, que como decía más temprano, prácticamente ha empezado y cada una de las declaraciones que a través de los medios de comunicación den los candidatos, de tweets que suban, de medidas que tomen o que anuncien en el caso de Luisa o que tomen en el caso de Daniel Noboa, ya se constituyen en una campaña. El comportamiento electoral de ambos candidatos, ¿cuál ha sido según tu visión, Karina, respecto a este inicio de la campaña, aunque sabemos oficialmente comienza el 24 de marzo? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Tanto Luisa González, que es por RC, como Daniel Noboa, prácticamente han estado expuestos a los medios durante todo el tiempo que ha durado públicamente su participación política dentro del país. Porque Luisa sabemos que es la segunda vez que intenta ganar la presidencia y ya ha estado expuesta a este ambiente político. Desde la primera vez que salió, que efectivamente ella también era candidata por la presidencia. Ahora, con respecto a Daniel Noboa, tenemos que tener en cuenta también que aunque ha estado expuesto públicamente, no solamente por la campaña, sino precisamente porque ha venido gobernando el país durante este año, sí se debe de notar una cosa,
que a pesar de que él fue la gran sorpresa de las elecciones pasadas, sí ha habido un aumento dentro del público o dentro de la votación que en un primer momento él tuvo dentro de las elecciones que pasaron y que efectivamente él ganó como presidente dentro de segunda vuelta. Ajá. Entonces, doblar su votación. Entonces, sí ha existido un incremento de público y de votante que cree en la propuesta de Daniel Noboa, en lo que ha hecho durante estos 10 meses, así como tampoco es que ha habido un crecimiento dentro del público votante o dentro de la ciudadanía que apuesta por las propuestas de Luisa González o de la idea que representa Luisa González, que es un regreso de Rafael Correa, porque eso es lo que representa Luisa González. Luisa González representa para el público que vota por ella, es la esperanza de que pueda regresar Rafael Correa en algún momento y volver a tener el poder. ¿O esperanza de que Ecuador viva los días que vivió en el tiempo que Correa estuvo como presidente? Más que eso, yo creo que la esperanza del público que apuesta por Luisa González es que efectivamente sí, tenga ese resultado Ecuador, nuevamente vuelvan esos días que ellos obtuvieron cierto tipo de beneficios, que debemos recordar que eran muchas otras condiciones que no las tenemos actualmente hoy día económicamente en el país, pero también es la marcada popularidad que tiene como persona Rafael Correa. O sea, es que eso es lo que se debe de comprender. El día de hoy puede ser Luisa González que está de candidata a presidenta y tendrá exactamente el mismo margen de votación que si el día de mañana Rafael Correa decide que sea otro candidato. La votación que ella obtiene no es por ella misma, no es por ser ella, por haber planteado una idea a ella, es solamente por lo que representa. Si hablamos de esa presencia permanente de Rafael Correa, que nunca ha dejado de estar en la esfera política nacional, a pesar de que no está en el país y por los juicios penales que se lo impiden por las sentencias ejecutoriadas que existen, él está fuera del país. Ninguno de sus representantes, ni Andrés Arauz, ni Carlos Rabascal, ni en su momento Lenín Moreno, ni ahora Luisa González, han podido generar una identidad propia. Rafael Correa siempre ha estado presente en todos, después de su salida del gobierno, en todo, a través de sus candidatos, presente dentro del electorado nacional. Y con quienes han competido los candidatos a la presidencia de la oposición ha sido más que con los candidatos que tercian, con Rafael Correa. Y hasta ahora no ha ganado. Esta elección precisa de Daniel Noboa y Luisa González los pone en una condición distinta a la que estuvieron sus representantes años atrás. Por supuesto, y esa parte que usted enfoca y que estoy muy de acuerdo, que es la parte de la identidad propia. Bien o mal, Daniel Noboa ha expresado sus pensamientos, ha reflejado sus decisiones. Él ha tomado las decisiones y es él quien ha asumido la responsabilidad de sus actos. Y eso no es una situación que no se ha dejado bastante en claro. De hecho, cuando pasó lo que pasó en la Embajada de México, él lo dijo y lo dijo públicamente, que él iba a asumir la responsabilidad de lo que ha pasado dentro de la Embajada. El costo político de esa decisión. El costo político, todo él lo asumió íntegramente. Entonces, ahí es donde viene la diferencia entre la persona que planea gobernar y la persona que gobierna. O sea, al momento de que nosotros estamos a la expectativa de una segunda vuelta y estamos prácticamente en el tablero, en un empate técnico, pero tenemos que tener en cuenta de que dentro de este tablero existe una gran cantidad de voto ciudadano, que es el voto blanco y el voto nulo. Eso significa que son aproximadamente 900.000 personas que no saben por quién votar, que no se deciden por la propuesta ni de Luisa González ni de Daniel Noboa. Entonces, se ha creado mucho la expectativa de que podría decidirse las elecciones en relación a quién decida apoyar el candidato Leonidas Issa por la cantidad de votos que sacó, que aproximadamente... Como un dirimente dentro de este dilema, ¿o no? Ah, exacto, pero a mi apreciación no es así. Aquí quien puede dirimir es quien logre captar el voto de las personas que dudaron y que no supieron a quién elegir en el momento preciso. Y tomando en cuenta, bajo esa argumentación, Karina, que el voto indígena pues obedece a directrices horizontales. La estructura del movimiento indígena es no
hago lo que tú me dices que debo hacer, sino lo que nosotros en asamblea resolvemos nos conviene hacer mejor. Y en esa disyuntiva, los líderes y los propios integrantes del movimiento indígena, hay una diversidad de criterios y diversidad de opiniones también. Si bien hay grupos con mayores tendencias más radicales que otros, pero no hay una uniformidad de pensamiento que uno pueda concluir, no, estos votos se van de a uno u otro candidato, sino que va a haber yo creo, una dispersión, como lo observas tú, y un análisis que les tocará hacer mucho más profundo de quién nos conviene que esté con nosotros en el gobierno y con quién nosotros como sector indígena podremos sentar en la mesa a hablar, entablar diálogos, llegar a acuerdos a futuro y con quién no. ¿Quién va a ser una puerta cerrada, una verticalidad o recordar lo que en algún momento sufrieron el sector indígena en gobiernos pasados? Asimismo, ya lo indicó una ex coordinadora del movimiento Pachacutic, dijo, no crean que porque Leonidas Issa tiene una representatividad con respecto a un porcentaje de voto, eso significa que nosotros vamos a olvidar, y lo dijo textualmente, lo que no se nos cumplió en las épocas de los presidentes pasados. O sea, y se refirió directamente a la época del presidente Correa. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Queda la expectativa de qué es lo que va a proponer el presidente para poder cumplir con lo que él ha ofrecido dentro del gobierno, en campaña, y hay que tener en cuenta una cosa, o sea, efectivamente él prácticamente no hizo campaña, no pudo. No pudo, esa fue la realidad, muy independientemente de lo que haya decidido la Corte, de que efectivamente no va a poder hacer la vía por decreto, poder otorgar la presidencia, el encargo de la presidencia a quien él decida. Pero estas semanas van a ser de mucha expectativa para la ciudadanía y eso es lo que se debe de evitar. Para mí siempre va a seguir siendo clave la apertura comunicacional que tenga el gobierno a través de su presidente, porque él por sí mismo sí tiene una identidad y sí tiene y goza de popularidad, por el hecho de que es joven, por el hecho de que puede ser que lo consideren atractivo, por el hecho de que se mantiene ecuánime al momento de preguntas y respuestas. Sin embargo, yo sí pude observar dentro de la entrevista que le realizaron el día de ayer, me parece, dentro de la presidencia, que faltó dar más explicaciones, faltó más apertura en ciertos temas comunicacionales que se quedaron pendientes. Sobre todo después del momento electoral que se vivió, ¿no? Así es. Y que él guardó silencio ese mismo día. Así es, comprensible, pero es lo que la ciudadanía ya no quiere más hermetismo comunicacional de su gobierno. Ahora, ¿cuánto peso le das tú a esta cadena permanente que tiene el presidente de la República? Digo, para hacer campaña de la solución del conflicto con la vicepresidenta de la República. Es un tema que mejor resolverlo antes que arrastrarlo hasta el final de la campaña, conciliar un acercamiento con la vicepresidenta cuando él ha dicho que no le cree. Este tema tendrá un peso o tuvo peso en los votos electorales y tendrá peso ahora respecto a lo que él decida con la vicepresidenta, porque ese tema está atado directamente a su libertad para ejercer una campaña totalmente abierta que no la tuvo en la primera vuelta. Lo que pasa es que la relación que tiene con la vicepresidenta lamentablemente está quebrada desde antes de que gane la presidencia. Y no considero de que la falta de comunicación que tenga él con su vicepresidenta en estos momentos influya algo en el electorado. ¿Qué es lo que el electorado quiere ahorita? Quiere saber cuáles van a ser las soluciones efectivas a los problemas que tienen en estos momentos. Y para la ciudadanía no es un problema que la señora vicepresidenta no pueda entrar a su despacho. Eso no es un problema del día a día del ciudadano. Pero sí para el presidente respecto a la libertad para otorgar o no licencia, encargo de poder, la Corte Constitucional le puso un freno, le marcó un poco la cancha. Sí representa un tema de libertad para hacer campaña. Sí. Al momento que comience la campaña oficial. Sí representa un tema de libertad para poder hacer campaña que yo espero lo puedan solucionar, pero definitivamente no creo, desde el punto de vista jurídico, que él vaya a ceder en el hecho de que ella ocupe un solo día Carondelet. Ya.
porque no confía en ella, no sabe qué decisiones va a tomar ella como presidenta y él no piensa. Eso es una situación bastante peculiar. Él no piensa como Daniel Noboa dentro del tema personal. ¿Sabes qué? Tú como amiga, como conocida, como política, como compañera me fallaste. No, él piensa desde la perspectiva de qué tan grave puede ser para el país que ella esté sentada un día en Carondelet. Y está dispuesto inclusive a que le cueste en cierto porcentaje de votación esa decisión. Pero ¿qué cosas o qué piensa él que puede ser tan grave que ella puede decidir que prefiere asumir eso a darle entrada a que pueda gobernar, así sea por un día? Eso es el riesgo que el presidente no piensa tomar. Es un riesgo que él no piensa correr. Sobre las acciones a futuro que ambos candidatos deban tomar, Noboa y González. En el caso de Noboa, ¿le convendría más hablar de miren lo que he hecho y dónde estamos? ¿O necesita el electorado ahora de Noboa escuchar qué les voy a dar? Convertirse como que en un nuevo ofertante, en un nuevo competidor en campaña. Y Luisa González mantener el discurso que ha tenido hasta el momento, o que podría convertirse en un techo similar a actuaciones políticas anteriores que ha tenido la Revolución Ciudadana. Considero que Daniel Noboa debe de enfocarse en los resultados positivos que van a dar a futuro las decisiones que él ha tomado dentro de su gobierno. Y para eso debe decir, yo decidí esto y esto a tal fecha va a dar este fruto. Decidí esto y lo tengo documentado, esto de aquí va a beneficiar a tal fecha, como más o menos lo resumió dentro de su entrevista, solamente para darle un bosquejo en relación a que ha podido coordinar convenios para mejorar la tecnología con Google, etcétera. Pero él sí debe decir cuál va a ser el efecto a largo plazo que ha producido en beneficio del país, a la ciudadanía, esas decisiones. Con respecto a Luisa, ella no puede prometer más de lo que ya ha venido reflejando, y son acciones que en algún momento las tomó Rafael Correa en su gobierno, porque tuvo el dinero, tuvo la oportunidad, tuvo los funcionarios, tuvo toda la estructura política para poder llevar a cabo esas decisiones, que Luisa no las va a tener porque la Asamblea Nacional está dividida prácticamente en dos. No va a tener las mismas condiciones de gobernabilidad que en algún momento tuvo Rafael Correa, con una asamblea totalmente a su favor. Entonces, eso es muy importante. Y quizás Noboa tampoco, pero sin embargo, Noboa no es el que ha perdido 2 elecciones seguidas en relación a ser de un movimiento político que tiene prácticamente 20 años, y él en un año ha logrado duplicar la credibilidad hacia su propuesta. ¿Está construyendo el presidente esa imagen que el partido de gobierno, ADN, en la Asamblea necesita? Es decir, no hay una figura líder o varios líderes del partido de gobierno en la Asamblea que le den quizás lo que se ha esperado, una solvencia mayor, y sea el presidente Noboa quien se convierta en esa figura de apoyo a la Asamblea para seguir construyendo ese discurso ganador? Mire, indudablemente en la Asamblea va a ser una figura representativa, muy representativa de las decisiones y de los deseos del presidente, obviamente su mamá, porque ella inclusive, más allá de ser madre, y todas las madres podrán comprender el sentido de protección que tiene hacia su hijo, muy independientemente que sea presidente de la República, pero ella también ha venido construyendo un camino político durante muchos años. Ya fue en su momento diputada, fue miembro del antiguo Congreso, fue miembro de la Asamblea Nacional, siempre ha estado ahí asesorando, y ahora es donde ella va a poder prácticamente tener el escenario para brillar y sacar a relucir toda esa experiencia que ella ha tenido a lo largo de los años como política, al lado tanto de su esposo y ahora de su hijo. ¿El hijo va a permitir que brille su madre y su madre que brille su hijo? Sí, así es. Eso va a pasar. Es lo que va a pasar. Respecto a lo inmediato también, como han dibujado el panorama quienes no están prácticamente ya en contienda, que son en contienda electoral, los partidos que sacaron 10.000 votos, 20.000 votos, 30.000 votos, 40.000 votos. A ese electorado
también tienen que hablarle los candidatos finalistas a ese electorado que confiaron en que su voto, que sus candidatos, a pesar de no tener una trayectoria, experiencia, poder, trascendencia y demás para lograr una segunda vuelta o llegar a la presidencia, se lo entregaron y que podrían estas dos opciones convertirse en, ahora sí estamos aquí para convertirnos en nuestra solución? Lo que pasa es que quien sea que gane en segunda vuelta va a gobernar para todos. Eso quiere decir que efectivamente tienen que captar la atención de todo el electorado que no votó por ellos, y eso incluye el electorado que sí prefirió o tuvo una esperanza dentro de los otros 12 candidatos. Lo que pasa es que, aunque, mire, en la vida las competencias se deciden por quién gana y por quién pierde. Y una competencia usted la puede ganar sea por una hora, por un minuto, por un voto. Sí. Todos los votos cuentan, todo es como importante. Prácticamente lo ha ganado hoy Noboa. Como prácticamente lo ha ganado hoy. 15.000, 20.000 votos. Así es, y de hecho, inclusive este resultado refleja la transparencia que efectivamente ha existido dentro del proceso, a pesar de que pueden haber algunas fallas, pero es absolutamente claro que con 180 observadores internacionales, si en algún momento pensaron fraguar cualquier otro tipo de situación para que sea en desmedro de la votación del candidato del presidente Daniel Noboa, no pudieron, no se pudo. Y eso es una gran idea y ha sido una fuente de información directa hacia la comunidad internacional de que lo que pase aquí en el Ecuador va a ser transparente. Y así va a seguir. La decisión que tome el pueblo ecuatoriano va a ser transparente y así se va a dar a conocer en el mundo. Sí, coincido, Karina. Es un poderoso ejercicio democrático el que vivimos los ecuatorianos y además no es el aval, pero sí es si se quiere, la garantía de este respaldo veedor que organismos ajenos a nuestro país estén diciendo aquí se hicieron las cosas bien. Y si bien hubo diferentes problemas propios de la elección y si hay otras denuncias, irregularidades, como el propio presidente Noboa las detectó, pues tendrá que presentárselas en su momento con las debidas pruebas de ambas partes. Pero en el términos generales, que existan más ojos sobre nuestra elección de afuera, será mucho más sano y mejor. Así es. Inclusive podemos decir que la transparencia con la que se puede verificar los resultados de las elecciones del Ecuador a nivel internacional va a ser el reflejo con el que la ciudadanía pueda también tener la tranquilidad de saber que su decisión ha sido respetada. Estamos frente a un inmediato proceso electoral que vivimos desde lejos los ecuatorianos en Venezuela, en donde ocurrió todo lo contrario. No se presentaron resultados, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral los pudo presentar. Una candidatura se proclamó presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro. No hubo el respaldo suficiente para decir, sí, nosotros ganamos y aquí están los votos, estos son nuestros representantes, aquí están los resultados. No hubo esa claridad, no se permitió el ingreso de observadores internacionales para que digan, pues bueno, aquí se están haciendo bien las cosas o no se están haciendo bien. En fin, son como que dos procesos distintos y que podemos graficar los ecuatorianos cómo se deben de desarrollar las cosas para que el elector se sienta tranquilo con el voto que puso en la papeleta. Esa es la diferencia crucial que tenemos ahorita con el gobierno, que es un gobierno demócrata, y con el gobierno que existe en Venezuela. No quiero pronunciarme en relación a los problemas que tengan otros países porque cada quien dentro de su país vive la realidad de lo que pasa, pero nosotros no podemos tampoco ser ciegos a que esa realidad de ese país hermano sí traspasa las fronteras, porque de una u otra manera también nos afecta a nosotros, con la migración de personas venezolanas que buscan un mejor futuro aquí en el Ecuador, sin ver más allá de qué perjuicio puede causar para el Ecuador o no. Lo principal es de que nosotros como Ecuador podemos ver el reflejo de que no es cierto que aquí se va a llevar una dictadura, o no es verdad que aquí se hace, hay un gobierno autócrata o autoritario, porque entonces no hubiera permitido la observación de toda la comunidad internacional como ha pasado en estos momentos. Gracias, Karina, por compartir tus criterios sobre este proceso, que con seguridad habrá próximos encuentros para seguirlos analizando en la medida que evolucione también la campaña, corta, por cierto, para lo que debemos resolver el próximo 13 de abril. Gracias, Karina, por visitarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Karina Márquez, con estos datos y panorama
luego de este proceso eleccionario el domingo. Nos vamos a la pausa, sí, les recordamos nuestras redes sociales siempre a su disposición para luego continuar con nuestro siguiente invitado. Él es Rafael Silva, consultor en comunicación política, y seguir hablando del efecto y participación del voto juvenil y de los jóvenes, la interés de los candidatos por cautivar ese voto juvenil y el de los jóvenes por participar en un proceso eleccionario. Venimos con esos temas y más, y Yanela también, que se suma al equipo. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. La voz del día.
Así, en altavoz. así es, Andrés. Yanela Villamar, con ustedes y con nosotros también. ¿Cómo estás? Así Yanela? es, Andrés. Muchas gracias por ese recibimiento. Te vi grabando abajo, ¿ah? Sí, ¿qué tal? Algunos ¿Qué tal? trabajos. ¿Qué? Sí, ahí. No tengo el contenido de la grabación, así que no te puedo decir qué tal todavía. Pronto lo van a ver, por supuesto, a través de las redes sociales de Altavoz. Nati, por favor, si me ayudas con las redes, algo ahí. Perfecto, ahí están. Ya saben que nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz SE y también en YouTube como Altavoz_EQ. Así que bueno, Andrés, seguimos en esta semana electoral con justamente estos temas que ahora son tendencia, pero hay algo que en su momento cuando yo estaba en el colegio me decía, no, es que el colegio se va a cerrar porque es recinto electoral. O sea, yo me ponía feliz porque yo decía, chévere, no voy a venir a clases al menos por un día hasta que todo se arregle. Y también me emocionaba mucho saber que podía participar en las elecciones. Entonces siempre estaba como que buscando, ¿será que me toca votar? ¿Será que me toca? Pero siento que ahora eso no se ve en los jóvenes de ahora, ¿no? Ya no pertenezco a ese rango de 16 a 18 años. ¿Qué te parece, Andrés? Ah, porque pensé que ibas a decir que no pertenecías al rango de los jóvenes. Claro, 16, 18. Todavía. Sí, pero ya estás de salida. Sí, no, ya estoy más cerca de los 30. Ay, no. El éxito es no parecer, Sí, en todo caso. Pero, No importa, uno tiene que ser como se sienta mejor. pero, por ejemplo, tú eres el Sí, gran exactamente. ejemplo, obviamente. Bueno, Rafael Silva, consultor político, viene enseguida para hablar de este tema. Así es. En todo caso, mira, en todo caso hay bastante información para hoy y precisamente eso le vamos a dar la bienvenida a Rafael Silva, consultor en comunicación política. Rafael, cuéntanos un poco, aproximadamente ¿consideras que el voto joven puede hacer un cambio en esta segunda vuelta? Muchas gracias, un saludo Bienvenido, a toda Rafael. la audiencia, muchas gracias. Es fundamental, es un voto que llama la atención no solamente porque es un atractivo para los electores, sino porque juegan un papel preponderante ya que han incrementado un grueso en el padrón electoral. Entonces ahí la lucha, yo descartaría por momento la captación de los votos de Leonidas Issa, descartaría la búsqueda de estos 0, y pico de cada de los 16 candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, porque no configuran un peso importante. Hay que buscar, por un lado, al voto, como decíamos, joven. Y ¿Descartado por el de plano? Descartado porque no suma, más allá, no llegan ni al 1%. Entonces, en cambio, el voto joven sí representa un porcentaje bastante importante. Estamos hablando de que son más o menos el 20% sumado a adultos jóvenes, son el 40 y pico % de votos que es más atractivo captar. Y si vemos los resultados a grosso modo, tanto de Luisa como de Daniel Noboa, han incrementado sus techos históricos, por así decirlo, pero no son unos votos fijos, son unos votos que son al menos momentáneos, porque dentro de la polarización se decidieron por el uno y por el otro. Y esto es algo importante, porque hay que saber dónde están estos votos jóvenes primero, llamarlos a que salgan a votar, porque la mayoría corresponden a un voto facultativo. Y lo otro es saber en qué lenguaje hablarles para poder motivarlos a que salgan a votar y además por la propuesta que están ofreciendo. Por supuesto, pero ahora, a ver, los candidatos tienen tres opciones: crear alianzas, de pronto atraer ese voto nulo, ese voto blanco, o también atraer a los jóvenes. Pero ¿cómo atraerlos? ¿Simplemente redes sociales o crees que hay alguna otra estrategia? Vamos por partes. Okay. El voto nulo y el voto blanco suman más o menos el 9 punto algo %, que es también algo importante y se mantiene dentro de los parámetros históricos en las elecciones en Ecuador. El voto blanco, por así decirlo, viene a ser una especie de voto blando que bien se decanta por uno o por otro, y el nulo es un rechazo completo de las dos opciones que se configuran en la siguiente papeleta.
Entonces, por ahí es difícil entrar, pero es atractivo porque es un porcentaje importante. Y el voto joven, por así decirlo, es tal vez más fácil, pero al mismo tiempo más difícil. El voto joven no se decanta tanto por redes sociales. Está enterado. Hoy en día comparte, sabe que hay un candidato, sabe que hay otra, pero no se encanta por la propuesta, no dice me voy por este candidato, no le interesa la política. Es más, la rechaza. Pero sabe de qué va. Al menos hay una noción, hay una conversación en torno a este tema. ¿Cómo se deciden, o posiblemente cómo pudieran decidirse por una opción? Es por la conversación que gira en torno familiar, la conversación que gira en el entorno de sus amistades, por las necesidades, las carencias. Mi padre tiene trabajo, no tiene trabajo. Antes lo tenía, ahora lo perdió. Tenía una oportunidad de trabajar, ahora ya no la tengo. Tenía chance de estudiar, pero tuve este impedimento. Entonces, todas estas cosas, mi mamá no tuvo chance de entrar a un centro de salud, la sacaron, no hubo para el médico. Todas estas cuestiones son las que van decidiendo la posibilidad de una elección hacia uno u otro. Y eso es la clave para poder direccionar el mensaje que debe de enfocar tanto Luisa como Daniel Noboa. Entonces, esta es la clave. No solamente en las redes sociales. Y claro, corresponde también por parte del electorado. Y por parte de los candidatos, es gastarse la suela a los zapatos, es acercarse, mantener un contacto más de territorio, no solamente enfocarse en las redes sociales, que son una herramienta importante para llegar, pero es ya sentarse y escuchar y llevar necesidades. Y eso es lo que de alguna forma le ha faltado, digamos, a Daniel Noboa, y algo de ventaja le lleva tal vez en ese sentido Luisa González. Ahora bien, explícanos este fenómeno, porque tenemos dos escenarios. Vemos adultos mayores, vemos un señor en Ambato de 102 años que no tenía, no tenía la obligación de ir a votar y lo hizo, pero también tenemos jóvenes de 16, 17 años que simplemente no quieren ir a votar. Creo que en 5 años hemos ido a votar, ¿cuántas veces? Unas 7 veces, sí, 7 más o menos, 6 o 7 veces. Hay un desgaste. Ya estamos, los que al menos estamos en un rango de edad, me considero adulto joven, digamos, de entre 25 a los 40 y tantos más o menos, ya estamos en piloto automático. Ya sabemos a dónde ir, cómo votar, a dónde acercarnos, en qué mesa está, dónde dejar el carro parqueado, hasta dónde caminar. Y es como en piloto automático. Estamos ahorita en cuanto a elecciones se trata. En cambio, el joven, no, como te decía, no le interesa el tema político, tal vez, como no tiene la obligación de hacerlo, entonces descarta la posibilidad de participar. Algo importante que deberían agregar tal vez los candidatos es darles el sentido de utilidad, es decir, que se sientan importantes, que sean parte de algo, que adquieran un sentido de responsabilidad. El voto es importante justamente por esas razones, porque vas a trabajar por tu país, porque aportas con conciencia al futuro de tu familia. Entonces, esta construcción es importante. Y claro, debería abordarse en este sentido oportunidades de crecimiento laboral, de educación, en temas de salud, hablar en virtud de las necesidades que deben ir aterrizadas en cada uno de estos jóvenes, y claro, pero enfocado en territorio. Como hemos visto, ha sido un voto bastante regional, no regionalista, sino configurado por la vivencia que se golpea en cada territorio. Narcotráfico, violencia, crimen en la costa, menos de eso en la sierra, y en virtud de eso votan, no porque sean un segmento más empático con el narcotráfico que el otro, no porque uno se identifique con el crimen que otro. Y eso es algo importante porque ya se genera en redes sociales, hay un estigma muy fuerte de cómo ha sido la votación en torno a las regiones que corresponden al país. Ok, Rafael, entonces, en base a lo que indicas, las redes sociales no solamente cumplen un papel fundamental, es un complemento, sino que también el territorio es importante. Ahora también nos indicas que los jóvenes, si bien es cierto, ni siquiera les interesa la política, pero básicamente su voto se ve impulsado por lo que sus familias desean, lo que se habla en la mesa. En todo caso, no solamente hay que convencer a los jóvenes, sino también a toda su familia. Así es, pero ojo, el tema de que tu mamá y tu papá hablen en la mesa y digan yo voy a votar por uno, no significa, muchas veces sale a la contra, entonces yo voto por el otro. Eso no garantiza nada, así como la viralización de un contenido no garantiza el respaldo en las urnas, de igual forma acá es una influencia, aporta, construye, pero no determina que las familias vayan a votar así. En el pasado era así. Mi abuelito era social cristiano, todos votamos social cristiano. Mi abuelito era de democracia popular, todos votamos democracia popular. Entonces, esto ya no pasa ahora. Hay de alguna forma hay libertad de pensamiento y libertad de elección, incluso en temas políticos, en el entorno familiar. Y eso también es lo que te permite ver cómo puede ser tan fragmentada la decisión, incluso en entornos familiares. Las circunstancias actuales de esta contienda electoral, esta segunda vuelta, obliga a volcar la mirada al voto facultativo, obliga a volcar la mirada a quienes no se inclinaron por una de estas dos propuestas, que están muchos en el voto nulo y en el voto blanco o en el ausentismo también. Ahí en esa intención o en esa estrategia,
¿Qué antecedentes podemos anotar respecto a lo que ha pasado años anteriores? Actualmente en el padrón hay 365.000 jóvenes entre 16 y 18 años, pero no sé si está disgregado con elecciones anteriores de cuánto de esos de voto facultativo llegaron a las urnas o tuvieron un pronunciamiento, tuvieron una presencialidad, porque ellos están en el padrón ahora. Bueno, yo no tengo las cifras, no sé si el CNE las pueda... seguramente las va a poder disgregar más adelante, sí, claro, porque estamos hablando de contabilizar un segmento importante del padrón electoral, pero lo cierto es que la participación es importante. Cuantificarla es la tarea, digamos, de la autoridad electoral poder determinarlo. Yo creo que en torno a este tema, dada la cantidad que son más de 500.000 de votos, sí implica un esfuerzo de participación por parte de ellos en que tomen postura de una u otra forma. La clave está en que, claro, parte de ese segmento importante que no hay que descuidar es que de 25 a 40, como te decía, tienen una preponderancia con intereses más claros, porque de alguna forma son económicamente más activos, sí, de alguna forma tienen proyectos de vida más realizables o más estables, buscan algún tipo de estabilidad, tener certeza en los procesos que rigen del país en los siguientes 4 años. Por lo tanto, ellos sí les involucra con mayor peso y sí te puedo decir que tienen una participación, digamos, muy alta, por no decir del 100%. Y aquí es donde esas estrategias de campaña y de puerta a puerta y de contacto a contacto y de explicación o de involucramiento mayor al que se ha reflejado actualmente deben estar dirigidas estas campañas de ambos candidatos. Deben estar enfocadas. Deberían estar enfocados en este momento, sobre todo en esta segunda vuelta, que no estuvieron en la primera. A ver, partamos del hecho de que la segunda vuelta arranca desde que vimos los resultados del domingo 9. Ya estamos en segunda vuelta, sí, ya arrancó la campaña. Formalmente el calendario te establece una fecha, pero de aquí se está trabajando en el cabildeo, en el acercamiento, en el hoy, buscar los barrios, acercarse a las familias, etcétera. Y eso es la clave. Eso es lo importante, mantener la cercanía. Al presidente tal vez le puede tener un poco más difícil esa parte, porque implicaría que él salga de la oficina. A ver, tiene una parte positiva y una parte negativa. Tiene una ventaja y desventaja al mismo tiempo el presidente. Por un lado, porque como es candidato y es presidente, tiene la opción de poder gestionar los resultados y atenciones inmediatas en cuanto a lo que en gobierno y gestión se necesita. Punto número 1. Y punto número 2, la desventaja es que si sale de la oficina tiene que encargarle la presidencia a alguien. Y ya sabemos el conflicto que se ha generado con la segunda al mando y todo lo que implica. Entonces, ahí hay un tirijala interesante. Y a propósito, ya que estamos hablando de eso también, debería haber entonces una diferenciación de la gestión. Por un lado, comunicación gubernamental y la otra, muy separada, la comunicación de campaña, que deben estar, sí, en comunicación constante, pero que debe haber una diferencia. Porque hacer campaña con fondos públicos, hacer campaña con el aparataje estatal, no constituye, digamos, una legalidad. Por supuesto. Evidentemente, y eso no creo que sea el objetivo de este gobierno. Además, será muy mal visto si es penado, es sancionado inclusive, ¿no? Porque está fuera de campaña. Pero una vez que ingrese, tú explicas que debe haber 2 líneas comunicacionales al momento de que la campaña oficial empiece. Desde ahora. ¿Desde ahora? Sí. Pero esa tendrá que ir dirigida solo a las redes sociales. Y en territorio también, por supuesto. A ver, tanto comunicación online como comunicación offline. O sea, lo que más o menos como sucedió con la campaña en segunda vuelta y en las elecciones pasadas. Había algo que se movía en las calles y eran las figuras de cartón de Daniel Noboa. Y se generó una tendencia a través de la primera dama que ¿qué están haciendo con mi marido? ¿Qué están haciendo con mi esposo? Y todo el mundo se sumaba. Entonces conectabas lo que pasaba en tierra con lo que pasaba en aire. Entonces acá debe ser exactamente igual, pero por separado. Una cosa es comunicación gubernamental y la otra debe ser de campaña. Y ahí ya hacen justamente los estrategas para poder establecer qué lineamientos deben seguir en cada espacio. Al tiempo, paralelamente, ¿consideras deben estar en esta búsqueda del voto facultativo y voto juvenil la búsqueda de los electores que se inclinaron por los candidatos con menor porcentaje y que llegaron en tercer y cuarto lugar, Leonidas Assis, Andrea González? ¿La estrategia también debe tocar esos electores o el foco no debe pesar ahí? Tal vez al elector sí. Porque de alguna forma tienes un estudio, claro, ellos han seguido un tracking, cada campaña ha seguido un tracking, ha seguido una encuesta, ha seguido datos, ha estudiado las cifras y sabe de alguna forma dónde está mal, dónde puede mejorar, que eso es lo importante de esta segunda vuelta. Ambas campañas tienen que rectificar, tienen que reconfigurar su mensaje, tienen que establecer lineamientos nuevos a partir de los resultados para poder enderezar la estrategia. Y eso parte de los datos. Y claro, enfocan tanto a los votantes para saber cómo pueden llegar. Hay votantes a los que no van a poder llegar de ninguna manera.
que son bastiones importantes del correísmo, por ejemplo, como Manabí, bastiones importantes del correísmo como puede ser Esmeraldas, que puede ser puedes rascar un par de votos, pero va a ser mucho más difícil. Siempre y cuando tal vez la campaña del presidente logre pues, redireccionar un poco el tema de los que han votado en contra nuestra son los que están a favor del narcotráfico. Y eso es algo que también le está jugando en contra en este momento. ¿Crees que, por ejemplo, el presidente de la República, también candidato, volcó gran parte de su tiempo y atención y lo sigue haciendo a la provincia de Manabí? Y ahí obtiene el 40% de los votos. Supongo yo, mucho menos de lo que él esperaba. El bastión manabita sigue siendo de la Revolución Ciudadana. Debe insistir en la conquista de ese electorado en Manabí que no le dio su voto, o avanzar aún más para subir su tope, su brecha, o redireccionar su intención hacia otros lados en donde no está fuerte. Debe redireccionar la comunicación en esos territorios, en toda la región costa de donde está mal, para poder quedar bien. Hoy en día está quedando mal. El texto, la narrativa que estamos escuchando hasta ahora es los que han votado en contra de nuestra propuesta, es lo que ha dicho el presidente en Radio Centro hace unos días, están a favor de o están presionados o son tomados, cooptados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Algo muy alejado de la realidad. La región costa vive una realidad distinta de la sierra y eso es lo que hemos visto en el resultado de los votos. Una suerte, digamos, de reflejo del pesar que ha pasado durante los últimos años, pese a los apagones y todo lo demás, es la realidad con la que han vivido y eso se demuestra en los resultados que hemos visto ahora. Ahora bien, explícame un poco esto. Siempre han dicho que el correísmo tiene un techo, que tiene una cantidad de votantes máximo o límite. ¿Consideras, y claro, tomando en cuenta que también este partido ya tiene varios años también en el país, ¿consideras que eso pasa igual con ADN o que sorpresivamente ha tenido mucha más aceptación y más que nada comparándolo también que es un partido relativamente nuevo? Es relativamente nuevo, pero mantiene la misma jerarquía y estructura, digamos, de como ha sido desde en sus momentos Alianza País, porque siguen siendo los mismos líderes que manejan las bases. Son muy disciplinados. Y creo que es lo que te decía, mantienen esta estructura. Yo pienso que al final del día los hace, como te estaba comentando, tanto el partido, ya sea nuevo o viejo, gira en torno a lo que digan los líderes. Y eso lo vamos a ver muy reflejado en la Asamblea Nacional. Los acercamientos que hagan los partidos, en este caso los dos candidatos, con otros partidos, fuera de la Asamblea, con los líderes, termina siendo un tema netamente simbólico. Porque la gente no termina persiguiendo al líder. Hoy en día es un porcentaje tan pequeño de 0,11, 0,85, que son los restantes. No representa un peso importante, por lo tanto la gente se va a decantar por alguna idea o alguna causa que le permita trascender o identificarse o que le dé soluciones inmediatas o en el menor tiempo posible a los problemas que los aquejan. Entonces, lo importante va a estar en eso, en el acuerdo pragmático, en las negociaciones. La gente se va a espantar cuando veas a alguien que diga, pero es que estamos conversando con el correísmo, estamos conversando con los de la derecha. Es que así es el fútbol. Tienes que sentarte a hablar con el uno y con el otro para llegar a un acuerdo. Tienes que sentarte para dar solución a los problemas. Si nos vamos a sentar en una orillita en la otra y no vamos a avanzar, la gente va a seguir con los mismos problemas. Bueno, lo dijo además el presidente, en el seno legislativo hay que conversar con todo el mundo y el seno legislativo es reflejo de la política. Así es. Naturalmente hay que conversar con todos y esto va a ocurrir en campaña. Pero la gente, hay un estigma. Al ciudadano común le escandaliza o le parece mal que han pactado, han llegado a un acuerdo. Pues debemos llegar a mínimos indispensables para que haya primero estabilidad, gobernabilidad. Si lo hace públicamente y con las cosas deben ser, esa es la clave. Aquí está. Deben ser públicos. Estos son los acuerdos. Así Nos es. acercamos, pero bajo estas condiciones. Debe ser público, debe ser transparente, debe ser abierto para que la gente sepa por dónde vamos a caminar y en virtud de eso, pues lo que ha pasado en Chile son acuerdos que no se han transgredido y siguen caminando y son dos polos totalmente opuestos, pero hay acuerdos pragmáticos que permiten viabilizar las cosas y eso es la clave para lo que se viene. Sea el presidente que gane, es necesario lo que va a pasar en la Asamblea. ¿Suma o resta, consideras tú, Fabián? Rafael, perdón. El que de ambos lados califiquen a los votantes de esta tienda política, los estigmaticen de diferentes maneras, o de cartón, o delincuencia, o GDO, o narcotráfico,
o corrupción o élites ecuatorianas o la derecha, en fin. Estigmatizar, al contrario, ¿suma o resta dentro de totalmente esta convivencia democrática? Totalmente resta. Digamos, es un insulto, porque al final del día si tú quieres endulzarle el oído a tu potencial elector y quieres cambiarlo de bando para que se decante por tu alternativa, por tu propuesta, no le puedes llamar peyorativamente o calificarlo de una u otra forma o encasillarlo en un determinado grupo delictivo, que además hoy por hoy en día es la peor cosa que podamos estar palpando en la costa, al menos. Ni el otro lado, que los que votaron son de cartón. Y fíjate tú que ella no lo... Claro, pero a ver, ella, al menos la línea discursiva que yo he visto de Luisa González, no he visto, digamos, no he escuchado un ataque al votante, sino más bien a la gestión del presidente, que es por ahí donde tiene que ir. Es decir, potenciar todas las carencias que tiene el gobierno para poder decir, por aquí estamos entrando y esas necesidades las voy a resolver yo. Estos problemas están pasando, pues yo tengo cómo solucionarlo. Y claro, y viceversa, la única forma de contrarrestar esto es que el presidente pues gestione para que haya una solución a esos problemas y potenciar todos los miedos de alguna forma que tiene en la ciudadanía, los temores que tenga a perder algo si en caso de que gane la otra alternativa. En todo caso, lo que está ocurriendo ahora y previo a estas elecciones no es una premonición también de lo que va a ocurrir en la Asamblea, en donde es esa minoría o son esos votos que quedan que van a tomar las decisiones al final. Lo que pasa, y lo que pasa en la Asamblea no se ha visto nunca antes. Estamos, bien o mal, estamos viendo un escenario de bipartidismo en la Asamblea. De alguna forma le da algo de estabilidad porque va a ser mucho más fácil ver cuál va a ser el asambleísta que se va a pegar un camisetazo, cuál va a ser el asambleísta que va a votar por uno u otro bloque, siempre y cuando esto no es algo malo, pero va a ser más fácil tener una lectura del comportamiento de la Asamblea en estos siguientes 4 años. Y claro, como hay un incremento de asambleístas, estamos hablando de que hay una mayoría calificada de 101, que ninguno de los dos partidos más grandes lo tiene en este momento, salvo que se disputan con uno u otro asambleísta por ser mayoría en el Pleno. Y ahí entran las negociaciones. Lo más probable es que los votos de Pachacutic y de Social Cristianos se sumen a los votos a la bancada, digamos no a la bancada, pero apoyen iniciativas de la Revolución Ciudadana, y los restantes quedarían con ADN en caso de que se configure la posibilidad de establecer alianzas o que se sumen. Ya hemos visto que en el pasado, en la asamblea pasada, ADN ha logrado captar una serie de... No era bancada inicialmente, ya ADN logró constituirse ahora en 36, estaba más o menos. Antes tenía 12, 14, más o menos. Entonces ahí el cabildeo es clave, que no está prohibido por la ley el ofrecer potenciales candidaturas. Pues, ojo, esto puede ser que vaya después a dudar, que me dijeron que iban a darme una candidatura, que iba a tener la gerencia. Eso no es delito. Al final del día es un acuerdo que se establece. Ese es justamente el ejercicio político. Ese es el ¿qué te ofrezco para que estés conmigo? Dentro de lo lícito del marco que establece. Sí. Okay. Y mientras sea público, mucho mejor, insisto. Por supuesto. Claro, es que ahí dependerá. Yo también creo que debe ser transparente, el acuerdo mínimo. De ahí las negociaciones para poder estar... Imagínate que, y lo vamos a encontrar tal vez, escenarios donde pueda dirimirse por un voto de la decisión de la Asamblea. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Yo recuerdo muchísimo una elección en la Asamblea pasada, estaban todos los asambleístas encima y Guadalupe Llori estaba sentada encima de la curul decidiendo qué iba a hacer. Entonces, eso va a pasar en el calor del Pleno. Entonces, así va a pasar. Yo pienso que indistintamente de quién gane la presidencia, van a tener asambleístas, van a tener ministros inmunes, porque va a ser muy difícil alcanzar votaciones para un juicio político. Sí. Va a haber una celeridad para que se aprueben proyectos de ley, porque van a pasar o por el Ministerio de la Ley o porque no va a haber votos para rechazar el veto que el presidente imponga. Y una polarización tan grande en la que van a tener que establecer puntos mínimos tanto el presidente de turno con las bancadas. Rafael Silva, sin duda alguna, dándonos una perspectiva diferente de por qué los jóvenes no quieren votar y también por qué deberían de los candidatos acceder a ellos, porque sin duda alguna es ese voto importante que puede hacer el cambio. En todo caso, Andrés, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, tenemos más cuando volvamos. En nuestras redes sociales se las recordamos como siempre y ya seguimos. Rafael, gracias. Gracias, Rafael, de verdad. Un placer, Andrés. Rafael, que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen.
Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, no, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Así Bien, es. seguimos con más. Así es, Andrés, seguimos con más. Y precisamente, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el segmento de noticias internacionales? Porque resulta, pasa y acontece que nicaragüenses no pueden regresar a su país por una reforma a la ley de migración que indica o que rechaza el ingreso de los ciudadanos porque también los amenazan, o bueno, los consideran como una amenaza. En todo caso, veamos la nota. La Miss Nicaragua 2012, Farah Eslakid, forma parte de los más de 160 nicaragüenses a los que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido retornar al país en lo que va del año, según ha documentado la organización Colectivo de Derechos Humanos. Son más de 160 personas, por la documentación, los testimonios que las personas nos están poniendo en conocimiento. El colectivo de derechos humanos que trabaja temas migratorios desde hace 6 años en Costa Rica asegura que las acciones del gobierno son violatorias a los derechos civiles. Ese destierro tiene una dimensión, un alcance insospechado, es sumamente grave, porque prácticamente lesiona el proyecto de vida de cada persona. Desde el año 2023, el gobierno ha despojado de la nacionalidad a casi 500 personas y ahora impide el retorno a estos más de 160 ciudadanos, lo que para defensores los pone en una apatridia de facto. Según las autoridades costarricenses, estas medidas de Nicaragua no tienen precedentes. En los últimos años no hemos tenido conocimiento de que hayan suspendido la nacionalidad, mucho menos en la cantidad, en la proporción que lo está haciendo ahorita Nicaragua, ¿verdad? En una reciente reforma a la ley de migración, el gobierno está facultado de impedir el ingreso a ciudadanos que consideren que pueden atentar contra la paz y la seguridad del país. Donaldo Hernández, Voz de América. Polémica la decisión también porque Sí. están muchos de migrantes nicaragüenses que no van a poder entrar por diferentes condiciones que imponga el nuevo gobierno, a su país a ver a familiares, entrar y salir de su país con libertad.
Efectivamente, Andrés, es un poco contradictorio, pues si es su país, ellos deberían tener el libre ingreso. Sin embargo, bueno, pues también considero que es importante que vean si tienen antecedentes penales y si de verdad son un riesgo para su país, porque si no lo son, y como tú dices, incluso hasta pueden aportar en la economía de su propio país, de donde ellos son, o sea, como que qué contradictorio. Pero bueno, son leyes de otros países que nosotros solamente podemos observar y lo que estamos haciendo ahora es opinar un poquito nomás. En todo caso, antes de irnos, ¿qué les parece? Sí, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. También estamos preparando contenido y material importante para ustedes. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto también en Facebook, en TikTok como Altavoz EC y también en YouTube como Altavoz_EQ. Un especial saludo a nuestro equipo de producción, siempre pendiente de los detalles. De los detalles, sí, definitivamente. Julio César Saona en la dirección y producción general. Guillermo Abad. Sí, él, ¿sabes qué? Él siempre... En la asistencia de sonido. Sí, siempre se fija en todos esos detalles importantes. Lo más mínimo, él está ahí siempre pendiente, de verdad, definitivamente. Es un equipo increíble. ¿Sí? En todo caso. Se nos quedaron los créditos. Sí. Mañana continuamos con el resto del equipo, que es muy amplio, que se nos ha ido en este momento de la cabeza. Se los prometemos. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Thank you.